suscríbete, porque lo que voy a contarte no solo me cambió la vida, también me reveló un secreto que mi esposo llevaba enterrado desde mucho antes de conocerme. Y, por favor, déjame tu comentario, porque necesito saber si tú habrías tenido el valor de quedarte después de escuchar lo que esa mujer me dijo aquel día. El funeral de mi suegra siempre me pareció extraño desde que entré al salón. Había un silencio espeso, como si alguien lo hubiese amasado con las manos. Ni siquiera olía a flores, aunque hubiera ramos blancos por todas partes. Olía a algo más, a un peso viejo, húmedo, que parecía provenir de las mismas paredes. Yo llevaba apenas 10 minutos allí cuando pasó. Lo recuerdo completo, como si alguien hubiese salido de mi propio cuerpo para filmarlo desde arriba. Estaba parada junto al ataúd, mirando el rostro de mi suegra. Su piel ya no parecía piel, sino una especie de mármol frío y quieto. Mi esposo estaba unos pasos atrás, conversando con el sacerdote, y yo aprovechaba ese pequeño segundo de calma para respirar. No sabía que estaba a punto de escuchar una frase que abriría un agujero en todo lo que yo creía cierto. Una mano se apoyó en mi hombro. Su tacto fue tan suave que pensé que era alguna vecina o una tía lejana. Pero cuando giré, me encontré con una mujer que jamás había visto. Tenía el rostro demasiado pálido para ser natural, las cejas muy finas, casi dibujadas, y un vestido negro que no parecía ropa, sino un luto que llevaba adherido al cuerpo desde hacía años. Ella me miró como si ya me conociera, como si siempre hubiese sabido quién soy, incluso antes de que yo naciera. Y me abrazó. No fue un abrazo normal. Fue lento, firme, casi ritual. Me envolvió como una manta que alguien usa para marcar territorio. Olía a perfume caro mezclado con cigarrillo antiguo. Al oído, sin darme tiempo a reaccionar, me dijo: «Ahora tú estás a cargo de él». Ni siquiera tuve tiempo de preguntar de quién, porque ella me dejó de abrazar tan rápido como me había tocado. Dio un paso atrás, me miró, y sonrió. Esa sonrisa no era de consuelo. Tampoco de cortesía. Era como si acabara de entregarme algo, un objeto invisible, algo pesado. Y luego se giró para irse. No entendí nada. Pero mi esposo sí. Lo supe por cómo lo vi palidecer cuando la identificó entre la gente. Su rostro, antes sereno, se transformó en un gesto que nunca le había visto: miedo. No era sorpresa, ni incomodidad, ni pena por la muerte de su madre. Era miedo. Puro. Viejo. Acumulado. Como si esa mujer fuera un fantasma que él esperaba no encontrarse nunca más. Lo vi caminar hacia mí, casi sin aire, como si cada paso le costara un trozo de vida. ¿Quién era? ¿Y por qué me había dicho que yo estaba a cargo de él? ¿A cargo de quién? ¿De mi esposo? ¿De un hermano? ¿De un secreto? Cuando mi esposo llegó hasta mí, ni siquiera vio a su madre en el ataúd. Solo me miró a mí, con los ojos abiertos de más. Esos ojos que solo he visto en personas que acaban de escuchar su sentencia. «¿Qué te dijo?», murmuró. Y ahí supe que él sabía exactamente quién era esa mujer. Su tono no era de simple curiosidad, era de alguien que teme que algo se haya revelado antes de tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Le repetí la frase: «Ahora tú estás a cargo de él». Mi esposo tragó saliva con tanta fuerza que casi pude escucharlo. Su garganta tembló. Me tomó de la mano. Y me llevó a un rincón del salón, lejos de todos. Sus dedos estaban helados. Su respiración, demasiado rápida. Me prometió que luego me explicaría todo. Luego. Siempre luego. Siempre postergando lo que nunca quiere decir. Intentó sonreír, pero su rostro no acompañaba. Sus labios temblaban. Su mirada se iba una y otra vez hacia la mujer, que estaba saliendo del lugar como una sombra bien entrenada. «¿Quién es ella?», insistí. Él negó 2 veces con la cabeza, sin hablar. Pero no por no querer, sino porque no podía. Mi esposo, el mismo hombre que enfrentaba problemas financieros, discusiones, tragedias familiares, hoy no podía ni nombrarla. Eso me heló más que el propio funeral. Mientras él seguía negando, una imagen fugaz cruzó sus ojos, algo entre arrepentimiento y pánico. Yo había visto esa expresión antes, en personas que esconden algo tan grave que no pueden confesarlo ni aunque les pongan un cuchillo en el cuello. Y ahí lo supe. Mi suegra no era la única que había muerto. Con ella se había ido algo que mi esposo había enterrado junto a su pasado.
pero que esa mujer desconocida acababa de exhumar. Intenté calmarme. Respiré hondo. Miré otra vez al ataúd. Pensé en mi suegra. Pensé en sus últimos días. En cómo quería hablar conmigo, pero siempre esperaba a que su hijo saliera de la habitación. En esas frases cortadas, esas miradas largas, como si quisiera decirme algo que nunca pronunció. Recordé la última vez que la vi con vida. Estábamos solas en la cocina. Ella me había mirado con los ojos húmedos, como si quisiera confiarme un secreto. Y me dijo: si algo llega a pasarme, no te alejes de él. Por favor, no lo abandones. Yo pensé que hablaba del duelo, del dolor natural de perder a una madre. Ahora entendía que esa frase tenía un significado más oscuro, más personal, más íntimo. Y la mujer misteriosa lo confirmó. Durante el resto del funeral, mi esposo no se separó de mí. No por protección, sino por vigilancia. Tenía miedo de que yo me acercara otra vez a la mujer. Tenía miedo de que ella me hablara más. Tenía miedo de que yo descubriera algo que él había ocultado durante demasiado tiempo. Cada vez que él miraba hacia la puerta, lo veía tensarse. Era evidente que esa mujer no debía estar allí. No fue invitada. No pertenecía a la familia. No tenía derecho. Pero aún así vino. No a despedirse de la muerta, sino a entregarme un mensaje. La tensión fue creciendo en mi pecho como una cuerda que alguien tiraba desde dentro. En cierto momento, tuve que salir a tomar aire. Necesitaba ver el cielo, aunque estuviera nublado, para sentir que el mundo seguía siendo el mismo. Afuera, el viento me trajo el olor metálico de la lluvia a punto de caer. Ahí, sola, escuché pasos detrás de mí. Me giré esperando ver a mi esposo. Pero no era él. Era la mujer. Estaba parada sobre el umbral, mirándome como si hubiera esperado exactamente ese momento. No hizo ningún gesto amenazante, pero su presencia bastaba para llenar el aire de electricidad. Se acercó despacio, sin prisa, como si lo que iba a decirme no pudiera ser interrumpido por nada ni nadie. Sé que él te quiere, dijo. La frase me atravesó con la suavidad de una aguja fría. Pero después añadió algo más. Algo que me hizo sentir que la tierra bajo mis pies se hundía unos centímetros. El problema es que él siempre necesita a alguien que lo cuide. Y yo ya no puedo hacerlo. Luego se inclinó hacia mí, con esa sonrisa vieja que parecía haber visto demasiadas vidas, y agregó: ahora es tu turno. Sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera escapar. La mujer dio media vuelta y se alejó por el pasillo, perdiéndose entre la lluvia que empezaba a caer. No le pude preguntar nada. No pude moverme. No pude pensar. Solo pude sentir el miedo entrar a mi cuerpo, como un huésped que planea quedarse. Regresé al salón. Mi esposo no me vio llegar. Tenía las manos cubriéndose el rostro, como si quisiera arrancarse un pensamiento de raíz. Cuando levantó la vista al escuchar mis pasos, ya no intentó disimular nada. La mujer se fue, le dije. Él asintió. Y sus ojos se llenaron de un brillo extraño, alivio y culpa. Esa combinación duele más que cualquier verdad. ¿Quién es?, le pregunté una vez más. Y entonces, justo antes de que pudiera responder, el sacerdote pidió que todos se acercaran para la última oración. Mi esposo bajó los ojos. Luego me dijo la frase que más odio en el mundo. Te lo explicaré en casa. Y aunque yo quería gritarle, quería exigirle la verdad, quería arrancarle la máscara, no pude. Porque algo en su rostro me hizo entender que, fuera lo que fuera, la historia no empezaba con él. Ni conmigo. Ni con la mujer misteriosa. Sino con mi suegra. La misma que ahora descansaba dentro de ese ataúd. Llevándose con ella la primera pieza del rompecabezas que estaba a punto de destruir mi matrimonio. Y mientras la ceremonia avanzaba, mientras todos rezaban, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, yo solo podía pensar en una cosa. ¿A cargo de quién estoy ahora? ¿De mi esposo? ¿O del pasado que él nunca quiso que saliera a la luz? La respuesta. Estaba a punto de encontrarnos. Cuando llegamos, la lluvia seguía cayendo como si quisiera borrar huellas que nadie debía encontrar. El sonido sobre el techo se sentía como dedos golpeando una puerta que no quería abrirse. Mi esposo no habló durante todo el trayecto. No tocó la radio. No me miró. No me preguntó si estaba bien.
Solo apretaba el volante, con los nudillos blancos, como si el cuero fuese lo único que lo mantenía unido. Yo, en el asiento del copiloto, sentía la frase de la mujer repitiéndose dentro de mi cabeza como un eco húmedo. Ahora tú estás a cargo de él. No sabía quién era él. No sabía de qué debía encargarme. No sabía si era una advertencia o una especie de amenaza disfrazada de consejo. Cuando entramos a casa, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio nuevo. No era el silencio normal de un hogar vacío. Era un silencio que parecía esconder algo, como si las paredes estuvieran guardando la respiración. Mi esposo se fue directo a la cocina. Yo oí cómo abría un cajón, lo cerraba, prendía la luz, la apagaba, volvía a prenderla, como si buscara excusas para no hablar. Me quedé en la sala, mirando la foto de mi suegra que teníamos en la repisa. Siempre me había parecido una mujer fuerte. Pero ahora, observando la imagen, entendía que había algo más. Una especie de cansancio, como si hubiera cargado con alguien, o con algo, durante demasiados años. Mi esposo apareció finalmente en la puerta de la sala. Se apoyó en el marco, respirando como alguien que se prepara para saltar desde un edificio demasiado alto. «Tenemos que hablar», dijo. Yo asentí, pero mi pecho ya se estaba apretando. «¿Quién era la mujer del funeral?», pregunté sin rodeos. Él bajó la mirada. Sus ojos parecían más oscuros, más hundidos, como si la lluvia lo hubiera seguido hasta dentro de la casa y le hubiera empapado el alma. Caminó hasta el sofá y se sentó. Yo me acerqué despacio, pero no me senté a su lado. Me quedé de pie. Necesitaba sentir que podía sostenerme si lo que me iba a decir me rompía. «Ella se llama Lucía», murmuró. El nombre no me decía nada, pero a él sí. Lo pude ver en sus manos temblorosas. «¿Quién es? ¿Una expareja? ¿Una amiga? ¿Una hermana que nunca mencionaste?». Ninguna de mis preguntas salió de mi boca. Solo lo miré. Él tragó saliva. «No es nada de eso», dijo. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar la expresión de miedo. «Ella cuidó de mí. Hace muchos años». No entendí. «¿Cuidó de ti? ¿De qué? ¿De quién? ¿Por qué mi suegra nunca la mencionó?». Mi esposo parecía dudar. Abrió la boca, la cerró. Respiró hondo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Su voz salió ronca, vieja, arrastrada. Antes de cumplir 12 años, yo no vivía con mi madre. El mundo se me encogió alrededor. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo así. Teníamos años de matrimonio, y nunca lo había mencionado. «¿Dónde vivías?», pregunté. Mi esposo levantó la mirada. Y ese momento lo recordaré siempre, porque fue el instante en que dejé de reconocerlo. «Vivía con Lucía», dijo. Sentí un escalofrío que me abrió la piel. «¿Vivías con ella? ¿Por qué? ¿Qué pasó?». Él apretó las manos. Mi madre no podía cuidarme en ese tiempo. Tenía problemas. Necesitaba ayuda. Y Lucía fue quien se ofreció. Mi respiración se volvió lenta. Pero había algo más ahí. Algo que él no decía. Algo que empujaba su voz hacia abajo. Algo que le pesaba en la lengua. «¿Y por qué te fuiste de su casa?», pregunté suavemente. No quería asustarlo, pero necesitaba la verdad. Mi esposo desvió la mirada. La clavó en la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. «Me fui porque mi madre, al final, pudo recuperarme». Esa frase no tenía sentido. No en el tono en el que lo dijo. Era demasiado simple. Demasiado limpio. Demasiado construido. Era la típica respuesta que alguien repite porque se la enseñaron a repetir. «¿Pudo recuperarte? ¿De qué? ¿De quién? ¿De Lucía?». La imagen de la mujer abrazándome en el funeral volvió a mi mente. No era una mujer común. Era alguien que hablaba como si hubiera ocupado un lugar que yo no conocía. Como si la muerte de mi suegra le hubiese dejado un vacío que ahora me pertenecía. Y luego recordé otra frase. «Yo ya no puedo cuidarlo». Mi esposo se tensó. Yo retrocedí un paso. «¿Cuidarte de qué?», solté antes de poder detenerme. Mi esposo cerró los ojos. Su mandíbula se movió como si estuviera reprimiendo algo. Una nota de dolor le cruzó la expresión. No me cuidaba, de algo.
Me cuidaba. A mí. Todo mi cuerpo se enfrió. ¿Cuidarte a ti? ¿Como si fueras un niño enfermo? ¿Como si tuvieras algún trastorno? ¿Como si? Él negó rápidamente. No. Nada de eso. Ella me cuidaba porque yo tenía episodios. Esa palabra cayó en la habitación como una piedra en un pozo sin fondo. Episodios. Repetí. Él asintió, bajando la mirada. Sí. Cosas que no recuerdo bien. Cosas que pasaban cuando me enojaba. O cuando tenía miedo. O cuando algo me superaba. Sentí la garganta endurecerse. Me acerqué un poco más, sin sentarme. ¿Qué tipo de episodios? Él volvió a mirarme. Sus ojos estaban llenos de culpa, pero también de algo peor, resignación. Mi madre. Me decía que yo me transformaba. Esa palabra me atravesó como una aguja helada. ¿Transformarte? ¿Transformarte en qué? ¿En quién? Te ponías agresivo, completó. Lastimabas cosas, o personas. Sin darte cuenta. Mi piel se erizó. Mis manos comenzaron a sudar. ¿A personas? Pregunté apenas en un susurro. Mi esposo no respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier sí. La lluvia seguía golpeando la ventana, como si la casa quisiera recordarnos que afuera había un mundo normal, mientras nosotros estábamos atrapados en una verdad deformada. Mi esposo se levantó de golpe. Caminó hacia la cocina. Yo lo seguí. No porque quisiera hacerlo, sino porque mis piernas se movieron solas. Él abrió un armario y sacó una caja pequeña. Una caja que nunca había visto. Una caja vieja, forrada en un papel que alguna vez había sido azul. La puso sobre la mesa. Esto. Se lo devolvió mi madre a Lucía cuando me llevó de vuelta. La abrió. Dentro había fotografías. Fotografías de mi esposo. De niño. Pero no eran fotos normales. Había rasguños en las paredes del cuarto donde estaba. Había juguetes rotos. Había manchas negras en la ropa. Y en una de las fotos, algo peor. Lucía abrazándolo. Pero con el rostro lleno de moretones. Mi respiración se quebró. ¿Esto lo hiciste tú?, pregunté temblando. Mi esposo apoyó las manos en la mesa. Sus dedos se aferraban al borde. Sus hombros temblaban. No lo recuerdo, dijo. Y eso es lo que más me aterra. El mundo se me fue a negro por un segundo. ¿Y ahora? ¿Sigues teniendo esos episodios?, pregunté tratando de mantener la voz firme. Él negó rápido. No. Mi madre me ayudó. Me controló. Me enseñó. Me cuidó. Toda la vida para que no volviera a pasar. Y entonces lo entendí. La frase final de la mujer. Esa que me clavó los huesos. Ahora tú estás a cargo de él. Mi voz salió sola. ¿Tu madre te controlaba? Mi esposo tragó saliva. Asintió. ¿Y ahora que ella murió? ¿Ya no hay nadie? A ese instante lo podría describir como la caída lenta de una lámpara sobre el piso, silenciosa, inevitable, devastadora. Mi esposo levantó la mirada hacia mí. Y vi algo. Vi algo que nunca había visto en su rostro. No miedo. No culpa. Algo más. Algo que parecía estar despertando. No sé qué va a pasar ahora, dijo con voz quebrada. Pero Lucía vino a advertirte. Y en ese momento entendí que lo que había muerto en ese ataúd no era solo una mujer. Era la barrera que separaba al hombre que yo amaba de aquello que podría volver a emerger. La casa pareció hacerse más pequeña. El aire más denso. La caja sobre la mesa, más pesada. Y yo me pregunté si realmente estaba preparada para estar a cargo de él. Porque mientras mi esposo respiraba tembloroso, mientras sus dedos se crispaban, mientras su mirada parecía perderse en algo interno, supe que la parte más oscura de la historia apenas estaba empezando a despertar. La lluvia no había parado. Era como si el cielo quisiera limpiar la ciudad de todo lo que estaba a punto de pasar. Cada gota golpeaba las ventanas con un ritmo casi obsesivo, como si alguien tocara desde afuera. Mi esposo seguía frente a mí, la caja abierta entre ambos, las fotografías desparramadas sobre la mesa.
Cada imagen parecía un trozo olvidado de un puzzle que él había pasado toda su vida intentando esconder. Yo tenía las manos frías. No de miedo, sino de una sensación más profunda, como si alguien hubiera metido mis dedos en agua congelada para impedirme reaccionar. Él estaba rígido, respirando con dificultad. A cada inhalación, sus hombros se elevaban apenas, como si cargar con su propio cuerpo fuera demasiado peso. La luz de la cocina caía sobre su rostro, pero había zonas de sombra, pequeñas, moviéndose como si no pertenecieran a la habitación. No sabía si era mi imaginación o algo más. Me obligué a hablar. «Necesito que me digas todo», murmuré. Mi esposo cerró los ojos, como si yo le hubiera pedido recordar algo que su mente prefería mantener enterrado. «Cuando vivía con Lucía, los episodios eran peores», dijo al fin, con la voz hecha casi de humo. «Mi madre, cuando pudo recuperarme, intentó borrar todo. Pero no se puede borrar algo que se queda dentro». Había una frase ahí. Una que no quería escuchar. Algo que él estaba evitando decir. «¿Volvieron después?», pregunté. «¿Los episodios?». Mi esposo no respondió de inmediato. Movió la cabeza apenas, luego la apoyó en sus manos. Sus dedos se enredaron en su cabello. «A veces», dijo. Esa palabra me atravesó con precisión quirúrgica. A veces. Una palabra pequeña, pero lo suficientemente grande para destruirlo todo. Respiré hondo. Sentí el peso de la casa sobre mis hombros. Las paredes parecían acercarse, como si quisieran escuchar. ¿Cada cuánto? A veces. Necesito saberlo. Mi esposo levantó la mirada. Y en ese momento vi algo que me rompió por dentro. Vi al niño de las fotografías. No al hombre. Al niño. A ese que estaba siempre al borde de perderse en sí mismo. «No tengo control», dijo, casi sin voz. «Por eso mi madre siempre estaba. Por eso nunca te dejó a solas conmigo cuando se enojaba. Por eso dormía en el pasillo cuando discutíamos». Sentí los ojos picarme. Era verdad. Ahora todo encajaba. Su madre siempre estaba cerca. Siempre lista. Siempre vigilante. Y yo siempre pensé que lo hacía por amor, por preocupación, por ser una mujer sobreprotectora. Nunca imaginé que fuera por miedo. Mi esposo siguió hablando. Ella sabía cómo detenerme, cómo calmarme, cómo mantenerme. Esa palabra me clavó las entrañas. Mantenerme. Como si hablara de un animal que se suelta si alguien no lo tiene bien sujeto. Me acerqué un paso, pero mi voz temblaba. «¿Y ahora quién te mantiene?». Él me miró con un brillo que no había visto antes. Un brillo antiguo. Un brillo peligroso. «No lo sé», dijo. «Quizás tú». La casa se hizo más fría. O tal vez fui yo quien comenzó a enfriarse desde dentro. Antes de poder reaccionar, escuchamos algo. Un sonido seco. Un golpeteo. En la puerta principal. No era la lluvia. No era el viento. No era un golpe cualquiera. Era alguien tocando. Mi esposo se puso de pie de inmediato, como si un resorte lo hubiera levantado. Su rostro cambió. No para bien. No para mal. Cambió como cambia la superficie del agua cuando algo se mueve debajo. Yo sentí el corazón apretarse en mi pecho. «No abras», dije instintivamente. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Su andar era extraño, demasiado rápido, demasiado recto. Como si no hablara conmigo. Como si respondiera a algo interno. El golpeteo se repitió. 3 veces. Muy suave. Como si la persona detrás de la puerta ya supiera que sería recibida. Me acerqué despacio. Demasiado despacio. Mi esposo puso la mano en el picaporte. La dejó ahí un momento. Respiró. Se detuvo. Y abrió. Yo quedé paralizada. Era ella. Lucía. De pie. Bajo la lluvia. Con el mismo vestido negro del funeral. El cabello pegado a la cara. Los labios demasiado rojos para ese clima. Y los ojos. Los mismos ojos que me habían perforado el alma horas antes. Mi esposo no dijo nada. Ella tampoco. Se quedaron mirándose. Como si compartieran un idioma secreto. Como si la muerte de mi suegra hubiera despertado algo entre ellos. Y entonces,
Lucía habló. Ha empezado, dijo suavemente. Mi esposo retrocedió un paso. Yo me paralicé. ¿Ha empezado qué? Quise preguntar. Pero mi garganta no respondió. Lucía entró a la casa sin esperar invitación. Caminó hasta la cocina. Miró la caja abierta. Miró las fotos esparcidas. Tocó una de ellas con cuidado, como si acariciara un recuerdo que siempre supo que volvería. Tenía que venir, dijo. No lo va a controlar solo. Mi esposo volvió a la cocina. Yo lo seguí. Lucía nos observó a ambos. Y yo sentí que me estaba evaluando. Pesando. Midiendo. Decidiendo si yo era suficiente para contener lo que estaba empezando a despertar. Tú tienes que aprender, dijo, señalándome. ¿Aprender qué? Pregunté. Ella suspiró. Un sonido largo, casi triste. Como quien se prepara para decir algo que no quiere repetir jamás. A detenerlo. Mi esposo apretó los puños. Yo retrocedí un paso. A detenerlo. ¿De qué? Lucía no me respondió de inmediato. Cerró la caja. Pasó su mano por la tapa. Luego levantó la vista. Él no recuerda sus episodios, dijo. Pero yo sí. Yo los vi. Yo los viví. Mi estómago se volcó. Ella siguió. Cuando era niño, los episodios duraban minutos. A veces horas. Pero siempre había un patrón. Una señal. Un silencio. Un temblor en la voz. Un cambio en los ojos. Lo miré. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué hacía? Pregunté con un susurro que apenas me salió. Lucía se acercó un poco más. Y dijo una frase que jamás olvidaré. No hacía. Era alguien más. Mi espalda se tensó. Mi respiración se cortó. ¿Alguien más? Lucía asintió. Lo llamábamos el otro. El que aparece cuando él está herido. O cuando tiene miedo. O cuando siente que puede perder algo. Sentí un nudo subir desde mi estómago hasta mi garganta. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Está apareciendo ahora? Lucía me observó. Luego observó a mi esposo. Y finalmente dijo. Sí. Mi piel se erizó. Mi esposo siguió en silencio, pero algo en él ya no estaba quieto. Algo se movía detrás de su mirada. Algo que no era de este momento. Que venía desde muy atrás. Necesitas saber qué hacer, dijo Lucía. Antes de que el otro se haga cargo. La casa vibró por un trueno lejano. La lluvia aumentó. Y yo entendí que estaba atrapada en una historia que no me pertenecía, pero que ahora debía sostener. Porque la muerte de mi suegra no solo dejó un vacío. Dejó libre algo que ella mantenía dormido. Algo que ahora empezaba a abrir los ojos. La presencia de Lucía dentro de mi casa cambió la atmósfera de inmediato. No fue algo dramático ni abrupto. Fue más sutil, como si la temperatura descendiera apenas unos grados, lo suficiente para hacerme consciente de mi respiración. Ella no caminaba, se deslizaba. Y mi esposo, que hacía unos minutos estaba temblando, ahora la miraba como si su sola presencia lo anclara. O lo desencadenara. No podía saberlo. Lucía cerró la caja mientras yo trataba de mantenerme firme, aunque mis piernas parecían estar hechas de vidrio. Mi esposo se acercó a ella y se quedaron frente a frente, demasiado cerca, demasiado conectados por algo que yo no alcanzaba a ver, pero que estaba ahí, latiendo entre ambos. Él preguntó en voz baja. ¿Por qué ahora? Lucía no respondió enseguida. Le sostuvo la mirada. Luego giró el rostro hacia mí, como si su respuesta me perteneciera más a mí que a él. Porque tu madre ya no está, dijo. Y él siempre regresa cuando siente que estás desprotegido. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No sabía si la palabra él se refería a mi esposo, o al otro. Tal vez era lo mismo. Tal vez nunca habían sido entes separados. Tal vez la línea entre ambos era tan fina que un solo respiro podía borrarla. Lucía me hizo una seña. Quería que me acercara. Dudé. Mi corazón repiqueteaba dentro de mi pecho como si quisiera escapar. Pero mis pies avanzaron. Me puse frente a ella, tan cerca que podía sentir su perfume, un olor extraño, como a madera mojada y flores que crecen en la oscuridad. Escucha con atención, dijo. Asenté.
Él tiene una señal. Siempre la tuvo. ¿Una señal? Pregunté. Sí. Antes de que el otro aparezca, hay un momento. Un instante. Una grieta en su mirada. Como si él escuchara algo que nadie más oye. Tragué saliva. ¿Y qué tengo que hacer? Murmuré. Lucía extendió la mano hacia la caja. Sacó una fotografía. Una que yo no había visto antes. Era mi esposo de niño, dormido en el suelo, abrazado a algo que no era un juguete. No podía distinguir qué era. Estaba borroso. O censurado por la propia fotografía, como si fuera un recuerdo demasiado oscuro para ser capturado. Cuando él entre en ese estado, dijo Lucía, no puedes gritarle. No puedes tocarlo. No puedes llorar enfrente de él. Eso despierta más al otro. Mis labios se resecaron. Entonces, ¿qué hago? Tienes que hablarle como si estuviera dormido, respondió ella. Suavemente. No a él, sino al niño. Al que tenía miedo. Al que nunca sanó. Mis ojos ardieron. No quería llorar. No podía llorar. Lucía me observó como si supiera exactamente lo que sentía, como si lo hubiera visto demasiadas veces. Mi esposo estaba apoyado en la encimera. Sus manos estaban tensas, los dedos marcados con pequeños temblores. Él no hablaba. Él escuchaba. Y yo no sabía si era consciente, o si el otro estaba siendo alimentado por cada palabra. Me acerqué a él. No demasiado. Lo justo. ¿Te sientes bien? Pregunté en voz baja. Él no respondió. Lucía se movió rápido. Demasiado rápido. Se colocó entre los dos. No lo mires directo a los ojos ahora, dijo. No en este momento. Mi corazón dio un salto. ¿Por qué? Porque cuando él empieza, los ojos son lo primero que cambia. Mi esposo exhaló bruscamente, como si hubiera sido jalado por dentro. Se enderezó. Caminó hacia la sala sin decir palabra. Lucía me hizo un gesto para que la siguiera. Yo obedecí, aunque mis piernas temblaban lo suficiente para hacerme sentir al borde del colapso. Mi esposo se sentó en el sofá. Apoyó los codos en las rodillas. Y entonces lo escuché. Una respiración distinta. Más profunda. Más densa. Una respiración que no era suya. Lucía se quedó de pie detrás de él. Yo frente a él, pero lejos, cerca de la pared. La luz de la sala parpadeó apenas. Un susurro de electricidad recorrió el techo. Y él levantó la cabeza. No del todo. Solo un poco. Lo suficiente para dejarme ver un fragmento de sus ojos. Y Lucía tenía razón. Había algo más ahí. Algo que no era humano en su forma de mirar. Algo que no buscaba entender. Solo poseer. Me llevé la mano al pecho para asegurarme de que estaba respirando. El silencio se volvió tan denso que podía sentirse en la lengua, como si el aire tuviera sabor a metal. Mi esposo habló. Pero la voz no era suya. ¿La dejaste entrar? Mi piel se erizó de pies a cabeza. No supe si la pregunta era para mí o para Lucía. Lucía respondió con calma. Estoy aquí porque te necesito tranquilo. Él giró la cabeza apenas. El cuello se movió con una rigidez extraña, como si algo dentro de él estuviera empujando para salir. No la conoces, dijo con esa voz hueca. No sabes quién es. Sentí una corriente helada subir por mis brazos. Lucía respiró profundo. La conozco lo suficiente, dijo. Y ella estará a tu lado, aunque tú no quieras. Mi esposo se incorporó un poco más. Me miró. Y entendí que no debía devolverle la mirada. Así que cerré los ojos. Solo un segundo. Solo para contener el miedo. Cuando los abrí, él ya no veía hacia mí. Miraba hacia la ventana. Hacia la lluvia. Como si hubiera algo allá afuera llamándolo. Y entonces, lo escuché. Un sonido suave. Un golpe ligero. Un toque en el cristal de la ventana. 1, 2, 3. Exactamente igual que en la puerta horas antes. Lucía se giró hacia la ventana. Yo me quedé sin aire. No abras, susurré, aunque nadie se estaba moviendo. Mi esposo se levantó. No rápido. No violento. Sino de una forma antinatural,
como si cada hueso fuera levantado por hilos invisibles. Lucía extendió el brazo y lo detuvo sin tocarlo. «Es muy pronto», dijo. «No debes ir». Mi esposo inclinó la cabeza hacia un lado, como un animal curioso. «Él quiere entrar», dijo con esa voz que no era suya. Lucía apretó los labios. Yo di un paso atrás. Lucía se acercó a él, despacio, midiendo cada centímetro. «Tú no eres él», murmuró. «Tú puedes resistir». Mi esposo sonrió. Pero la sonrisa no era una sonrisa humana. Era una curva tensa, fría, demasiado amplia. Y entonces, sin aviso, dio un paso hacia adelante. Lucía puso la mano en su pecho. Él se detuvo, pero sus ojos no parpadearon. Parecían fijados en mí. Mi garganta se cerró. Lucía me miró con urgencia. «Ve por la caja». Me congelé. «Ahora», dijo con más fuerza. «La caja». Eché a correr hacia la cocina. Mis dedos temblaban tanto que casi tiré todo al piso. Logré agarrar la caja azul, esa que parecía contener el pasado que nadie quería revivir. Cuando volví a la sala, Lucía estaba sosteniéndolo por los hombros. Pero no como a un hombre. Como si estuviera sosteniendo a una criatura a punto de romperse, o de rompernos. «Ponla en el suelo», ordenó. Lo hice. Mi esposo bajó la mirada hacia la caja. La respiración se volvió más lenta, más profunda. Lucía me señaló. «Háblale», dijo. «¿A él?», pregunté. «Al niño», respondió. «Al que tenía miedo. Al que llamaba a su madre por las noches». Mis labios temblaron. Y lo hice. Mi voz salió débil, casi rota. «Estoy aquí. No estás solo. Nadie va a lastimarte. Puedes descansar». Él parpadeó. 1 vez. 2. 3. Lucía susurró. «Sigue». Yo continué. «Todo está bien. No tienes por qué tener miedo. No voy a irme». Mi esposo exhaló bruscamente. Sus hombros cayeron. La tensión disminuyó. Pero entonces, la ventana volvió a sonar. 3 golpes. Más fuertes. Más cerca. Más exigentes. Lucía volteó hacia el cristal con una expresión que nunca había visto. No miedo, sino reconocimiento. «Es tarde», dijo. «¿Tarde para qué?», pregunté. Lucía me miró a los ojos. «Para detenerlo». Mi esposo levantó la cabeza. Y su mirada, al fin, se encontró con la mía. No supe si era él o el otro. Pero esa sería la última vez que lo vería así, antes de que algo definitivo sucediera. Algo que todavía no puedo contar sin que la piel se me erice. Cuando regresamos a la casa esa noche, la lluvia caía tan fina que parecía una tela transparente que cubría al mundo entero, como si todo estuviera siendo escondido, suavizado, borrado. Mi esposo caminaba unos pasos delante de mí, sin mirar atrás, sin esperarme, sin pronunciar una sola palabra. Su silueta era una sombra temblorosa bajo la luz amarilla de los postes, y había algo en su postura, un hundimiento de hombros que jamás le había visto. La casa estaba silenciosa. La electricidad chisporroteó al encender la luz, como si la propia casa protestara al vernos volver. Cerré la puerta y sentí que mis dedos estaban fríos, rígidos, incapaces de soltar la manija. Él subió las escaleras sin quitarse la ropa. Yo lo seguí con pasos lentos, casi flotando, con una presión extraña en el pecho, una mezcla de miedo y resignación. No sabía si estaba a punto de descubrir algo terrible o si ya lo sabía, solo que no quería admitirlo. Entró al dormitorio de su madre. La cama estaba intacta, como si ella aún fuera a regresar esa misma noche. La habitación tenía ese olor, ese aroma que siempre me incomodó, mezcla de perfume antiguo y ropa guardada demasiado tiempo. Él se quedó de pie frente al armario. «Tengo que enseñarte algo», dijo, por fin. Su voz sonaba desgastada, como si hubiera gritado durante horas. «¿Qué cosa?». «La verdad. Toda la verdad. Y te advierto, no sé cómo vas a reaccionar». Abrió el armario. Las puertas hicieron un sonido bajo, casi un gemido. Y detrás de la ropa, detrás de los abrigos y vestidos que ya conocía, había un panel de madera. Un panel que nunca había notado.
Mi esposo lo empujó hacia un lado. Un olor a humedad salió desde adentro. Era como abrir la boca de un animal dormido. Encendió la linterna de su teléfono. Adentro había cajas. Muchas cajas. Todas iguales, todas etiquetadas con fechas. Fechas que comenzaban antes de que él naciera. Mi madre guardaba todo, dijo. Absolutamente todo. ¿Qué es esto? No lo sé todo, pero quiero que tú lo veas. Porque ya no podré esconderlo más. Tomó una caja con fecha de hace casi 30 años. La puso sobre la cama. La abrió. Adentro había fotos. Cientos de fotos. Mi respiración se detuvo. En cada foto estaba él. Mi esposo. Pero no eran fotos normales. Eran fotos tomadas sin que él lo supiera. Fotos mientras dormía. Fotos mientras jugaba en el jardín, desde lejos. Fotos de su escuela, tomadas detrás de un árbol. Fotos en el baño del colegio. Fotos en la ducha de la casa de su infancia. Tu mamá, susurré, incapaz de encontrar palabras que no me desgarraran la garganta. ¿Ella te vigilaba? No solo a mí. Sacó otra caja. La abrió. Mis manos temblaron. Dentro había fotos de mujeres. Mujeres distintas. Algunas jóvenes, otras adultas. Todas abrazando a mi esposo en distintos momentos de su vida. ¿Quiénes son ellas? Candidatas, dijo él, bajando la cabeza. Mi madre las elegía. Las observaba durante meses. Las seguía. Las investigaba. Y luego, las obligaba a alejarse. ¿Obligaba? ¿Cómo? No lo sé todo. Pero sé que algunas desaparecieron. Otras se mudaron sin explicación. Una murió. Sentí un escalofrío abrirse camino por mi espalda, como dedos largos subiendo vértebra por vértebra. Ella nunca quiso que yo estuviera con nadie. Yo creía que era sobreprotección, ya sabes, una madre sola. Pero no. No era eso. Mi madre quería controlar absolutamente todo lo que entrara en mi vida. Cada persona. Cada relación. Cada contacto. Se detuvo. Su garganta hizo un movimiento, como si tragara un nudo enorme. Hasta que te conocí a ti. ¿Y qué cambió conmigo? Necesito que veas esto, susurró, señalando otra caja. La caja llevaba mi nombre. Mi propio nombre, escrito con la letra elegante y firme de su madre. Sentí como algo me apretaba por dentro. Él abrió la caja. Había fotos mías. Pero no desde que la conocí. No. Eran fotos tomadas años antes. Fotos de cuando yo estaba en la universidad. Fotos de mi antigua casa. Fotos de mi trabajo. Fotos de mi familia. Fotos mías dormida. Fotos mías entrando a lugares que solo alguien que me seguía de cerca podría haber tomado. Yo no podía moverme. Ni respirar. Ella te eligió, susurró él. Te seleccionó. Mi estómago se retorció. ¿Para qué? Para reemplazarla. Sus palabras fueron un golpe seco en mi pecho. La mujer del funeral, la que te abrazó, continuó él. Ella fue la candidata antes de ti. Mi madre la preparó. La formó. La moldeó. Hasta que se negó a seguir. Quiso huir. Mi madre la destruyó. La dejó sin familia, sin dinero, sin identidad. Y aún así, ella siguió cerca. Porque no sabía vivir sin alguien que la dirigiera. Y ahora, ¿por qué dijo que yo estaba a cargo? Porque mi madre te lo ordenó. Mi piel se erizó. ¿Qué? ¿Qué ordenó? Te escribió una carta. Con instrucciones. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre. Un sobre amarillo, doblado en las esquinas. Lo había llevado con él todo el día. Me lo extendió. Léelo, murmuró. Mis dedos lo abrieron con torpeza. El papel tenía el olor viejo de las cosas prohibidas. Y la letra de mi suegra estaba allí, firme, hermosa, impecable. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Ahora tú debes encargarte de él. Controla sus contactos. Controla sus rutinas. Controla sus emociones. Controla sus amistades. Controla sus decisiones. Él es frágil. Moldeable. Dependiente. Como su padre.
como tantos otros. Tú has sido elegida por tu estabilidad emocional, tu silencio, tu obediencia natural, tu capacidad para observar sin mostrarlo. Úsalo. Protégelo. Y nunca dejes que otra mujer se acerque a él. Nunca. Eres la nueva guardiana. No falles. Solté la carta. Cayó sobre la cama como una hoja muerta. Mi esposo respiraba rápido. Se veía pálido, como si estuviera a punto de desmayarse. Ella no te eligió para amarme, susurró él. Te eligió para controlarme, para continuar su legado. Yo jamás haría eso. Pero ya lo estás haciendo, murmuró él, con una sonrisa casi rota. Sin darte cuenta. Te ha moldeado durante años. Mucho antes de que tú supieras de mí. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me iba a romper la piel. Yo solo quiero la verdad, dije. Entonces prepárate. Porque aún falta lo peor. Cerró los ojos un momento, como si necesitara valor. La mujer del funeral no es una desconocida. Entonces, ¿quién es? Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos. Y detrás del llanto, había miedo. Mi madre tenía un método, dijo. Un método para asegurarse de que la candidata perfecta estuviera completamente sometida. ¿Qué método? Primero la aislaba. Después la seguía. Después la estudiaba. ¿Y si todo fallaba? ¿Qué? Creaba un vínculo. Uno imposible de romper. Se acercó a mí. Muy despacio. Su voz era casi un murmullo. Esa mujer. Dime quién es. Esa mujer. Es mi hermana. El aire dejó de existir. ¿Tú? ¿Tu hermana? ¿Tu hermana perdida? ¿La que nunca mencionaste? No estaba perdida, susurró. Estaba confinada, preparada, entrenada. Y luego, descartada cuando no sirvió para el papel. Dios mío. Y tú, amor, tú eres su reemplazo. El reemplazo de mi hermana. La sucesora. La única que cumplió todos los requisitos sin saberlo. Mi madre te eligió, porque naciste para ser controladora. Observadora. Leal. Silenciosa. Y, fuerte. Más fuerte que mi hermana. Me llevé una mano al pecho. No sabía si estaba temblando por miedo, o por otra cosa. Algo más oscuro. Algo que no quería reconocer. ¿Y qué esperas que haga yo con todo esto? Él me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de súplica y resignación. Solo quiero que seas tú. Pero temo que ya no sepas quién eres sin ella. Algo dentro de mí se quebró. Un pedazo que no sabía que estaba suelto. Yo no voy a continuar con su legado, dije, firme. Eso espero, susurró él. Porque si lo haces, ¿qué? No habrá marcha atrás. Me giré para salir de la habitación. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Pero cuando puse un pie fuera, escuché algo que heló mi sangre. El sonido de un mensaje entrando al teléfono de mi suegra. Un teléfono que estaba apagado. ¿O qué debería estarlo? El aparato vibró dentro de uno de los cajones de la cómoda. Me acerqué lentamente. Lo abrí. El teléfono estaba encendido. Una notificación brillaba en la pantalla. Un mensaje nuevo. De un número desconocido. Y decía: fase final iniciada. La nueva guardiana ya está preparada. Todo salió como lo planeaste. Mi pecho se cerró. Porque el mensaje no estaba dirigido a mi suegra. Estaba dirigido a mí. Y alguien más. Sabía mi número. Mi nombre. Mi papel. Mi destino. Pero yo jamás había enviado nada. Jamás había contestado. Jamás había aceptado ser guardiana. Y aún así, alguien, en algún lugar, creía que yo ya había tomado mi lugar. Mi esposo me miró. Yo lo miré a él. El silencio se volvió denso, vivo, peligroso. Y entendí que la muerte de su madre no era el final. Era el inicio de algo que llevaba años preparándose. Algo que ahora ya no tenía freno. Porque el mensaje se repetía. Una y otra vez. Como una orden sellada. El legado continúa. Y no supe si quería huir. O sí, muy en el fondo.
Una parte de mí ya había empezado a obedecer.